La mayor y más grande forma en que Dios nos ha mostrado su misericordia es justamente haciéndonos nacer de nuevo. Vuelvo a repetir. La mayor y más grande forma en que Dios ha mostrado su misericordia para nosotros es habernos hecho nacer de nuevo. Pero sabe, también es la mayor tragedia. Es la mayor tragedia, no lo digo por Dios, sino el hecho de que muchos que se dicen haber nacido de nuevo, no lo son. Ese es un gran problema, mi amado hermano, porque dentro de nuestras congregaciones hay muchos que dicen nacer de nuevo y no lo son. ¿Y sabe cuál es el problema? Que son los que de repente, ¿verdad?, están creando confusión, son los que crean discordia y dividen las congregaciones, son aquellos que toman a las creyentes o a los creyentes firmes, porque al parecer, ¿verdad? Y ese es un gran problema que tenemos actualmente, no saben elegir. Es decir, la cuestión del matrimonio muchas veces porque no sabemos elegir correctamente, ni sabemos estar atentos a esas cosas, pero muchos de estos que se dicen nacidos de nuevo se van a casar con las hijas de Dios, vamos a llamarle así, y van a generar graves problemas en cuanto a sus generaciones, ¿me explico? De tal manera, mi amado hermano, si bien es cierto, es la mayor de las misericordias también, para nosotros, para muchas iglesias, es la mayor de las tragedias, porque hay muchos que se dicen ser nacidos de nuevo y no lo son, mis amados, porque pecan tanto como peca el mundo, porque se sacrifican tan poco por el prójimo como lo hace el mundo. Se involucran tan poco en la iglesia y en las cosas santas como también lo hace el mundo. De hecho, aceptan las injusticias con la misma facilidad que lo acepta el mundo. Codician las cosas con la misma avaricia que lo hace el mundo. Y disfrutan de entretenimientos que ignoran a Dios y su santidad como lo hace entusiasmado el mundo. El problema, creo, está en el hecho de que se parte de una idea falsa, de una idea errónea, de una base no cristiana, no bíblica, para ir construyendo el nuevo nacimiento en ese tipo de personas. El problema está en que se parte de la idea de que una persona nacida de nuevo lo es por el hecho de haber hecho una oración, por el hecho de profesar, digamos, una religión, por el hecho de asistir a una iglesia local, de participar en alguna forma dentro de la iglesia local y vivir una vida, digamos, sin una transformación profunda en su vida con respecto al mundo, pero sí una vida moral, digamos, diferente al mundo. Entonces, con esa base ya se piensa que se es creyente. La experiencia propia, mi amado hermano, es que yo empecé a ir a las iglesias cristianas y yo pensé que ella era cristiano porque iba, porque pues oraban en mi casa, porque hacían ciertas cosas cristianas ahí. Si no fue hasta los 30 años que me di cuenta, y estoy hablando desde los, no sé, 15 años, 16 años, hasta los 30 años que me di cuenta en que en realidad yo no había nacido de nuevo. Entonces, sí es una tragedia, pues. Por eso, mi amado hermano, es importante no partir de esa base. Es que yo hice una profesión, es que mis padres me dicen, es que acuérdate que tú hiciste una profesión cuando tenías tantos años y ahora tú ya eres cristiano y tú ya eres, y hasta ya te bautizaste. Y entonces empiezan a darnos ese discurso en una base no bíblica. El asunto es que la palabra de Dios parte desde otro punto, parte desde otra perspectiva, desde otro lugar. Parte en esto, en la certeza de que el nuevo nacimiento transforma radicalmente a la persona. Los cantos que hemos entonado, notan ustedes, son de personas que han transformado su vida por el poder del Espíritu Santo en ellos. Parte desde el hecho de que el nuevo nacimiento sí transforma la vida, porque de hecho, hasta la palabra dice nuevo nacimiento, es justamente ahora ya no nacer de manera natural con nuestras inclinaciones naturales, sino ahora tenemos un nacimiento de parte de Dios. Con inclinaciones, ¿cuáles serían nuestras inclinaciones? Como las de Dios, las celestiales. Entonces, mi amado hermano, la palabra de Dios apunta y la parte de base, pues, del nuevo nacimiento es que parte de la certeza de que el nuevo nacimiento radica justamente en la transformación total de la persona. Y por eso el apóstol Juan escribe su primera carta, porque ahí vamos a encontrar varias cosas interesantes con respecto a qué hacen y cómo viven los que han nacido de nuevo. ¿Me ayuda, por favor? Vamos a ir a algunos textos. Primera carta de Juan,
Capítulo 2, 29. ¿Lo tiene, por favor, hermanos? Vamos a leerlo de manera conjunta, todos estos textos, para que usted lo haga con voz así convencida. ¿Ah? Como que está leyendo convencidamente, y eso habla de usted. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Mire, escucha qué es, cómo viven y la transformación que han experimentado los que han nacido de nuevo. Ayúdeme. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, es nacido. ¿Por qué todo aquel que hace justicia ha nacido de Él? Porque Él es justo. Entonces, cada vez que vives en la manera en que vives justamente como Dios lo haría, pues en Cristo Jesús aquí en la tierra, entonces hay algo que dice que has nacido de nuevo, porque nadie puede vivir justamente si no ha sido transformado desde el corazón. Primera de Juan 3:9, por favor. Versículo 3, capítulo 3, versículo 9. ¿Ya? ¿Está bien? Mire el énfasis que pone Juan, todos juntos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Ya notaron la transformación profunda que da el nuevo nacimiento? No es que simplemente no peco porque en mi iglesia dicen que no deberíamos hacer eso, o porque si me ven mis padres o los hermanos me van a decir un montonal de cosas que yo no soy cristiano, y eso que me bauticé cuando yo tenía. No, empezamos a argumentar. No, el Señor dice, la vida transformada, el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Su hábito de vida no es la práctica del pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, ¿ya notan? La simiente de Dios, ¿qué hace? Permanece. La simiente de Dios permanece en nosotros, es decir, está arraigada, está íntimamente relacionada con nosotros, lo cual hace que no podamos pecar. Entonces, pregúntate ahí. Dice, todo aquel, en el versículo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Y escucha esto, ¿por qué? Porque es nacido de Dios. Entonces, vayamos entonces colocándonos nosotros mismos estas cuestiones que dice el apóstol Juan de vida transformada por el nuevo nacimiento. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. ¿Me acompañan a leerlo? Dice así, juntos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, aquí hay una característica. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Ahora, ¿de qué amor está hablando? Porque el mundo tiene mucho amor a muchas cosas, ¿cierto? Tiene el amor a las personas, a su pareja, a los animales, a la creación. Pero este amor del que habla aquí es justamente esto. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es, ¿y cómo ama a Dios? ¿De qué manera ama a Dios? Esa es la manera que un nacido de nuevo ama. ¿Ya me estoy explicando? Por eso es que la vida nueva o el nuevo nacimiento justamente es transformador de la vida de una persona que ahora ama como Dios ama. Primera de Juan 5:4, por favor. ¿Lo tiene? Primera de Juan 5:4. Ayúdame a leerlo con voz fuerte. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces aquí hay algo. Juan dice, aquel que es nacido de Dios, ¿qué hace? Siempre es ¿qué? Siempre es ¿qué? Vencedor. Vencedor del mundo o en el mundo o dentro del mundo o de estas cuestiones del mundo, ¿no? No estamos hablando en el sentido del mundo como cosas creadas o de personas, más bien estamos hablando de este sistema contrario a Dios. Somos siempre vencedores. Escucha bien, ¿ya notaste este poder transformador? Quien no ha nacido de nuevo, mi amado hermano, pues se deja caer en las manos del enemigo diciendo, pues ya me venció, que haga conmigo lo que sea, yo ya no puedo, yo ya no estoy. Y entonces es que no ha nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo vence al mundo. Y finalmente, primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Dice así, juntos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mire, justamente a veces solamente nos quedamos con la última parte. Es que soy de Dios y el maligno no me toca. Y no me toca, y amén. Todo el mundo dice, ajá, pero escucha esto. Si eres nacido de Dios, no practicas el pecado, pues aquel
que fue engendrado por Dios le guarda. Y escuche, ¿y el maligno? Entonces, mi amado hermano, notas aquí que el apóstol Juan habla acerca de la vida que es transformada en el nuevo nacimiento, la forma en que se vive, ¿verdad? ¿Notas lo que dice? Quien nace de nuevo, en los textos que vimos, hace justicia como el Padre es justo. No practica el pecado porque Dios no consiente el pecado. No puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Ama de la manera en que Dios ama. Vence al mundo porque Dios es vencedor. Es decir, vence ese sistema de valores contrario a Dios y obviamente no practica en su vida cotidiana el pecado. Entonces, esto es, digamos, el resultado del nuevo nacimiento. No es el nuevo nacimiento en sí mismo eso, ¿me explico? No es que yo me porto bien y hago este tipo de cosas, entonces soy nacido nuevo. No. Esa es la consecuencia de algo que Dios ha hecho en nosotros. Ajá. Estas inclinaciones nuevas que tenemos por buscar al Señor, por buscar de su palabra y demás, que nos hacen actuar de esa manera, es justamente la razón por la cual entonces vivimos como Dios quiere que vivamos. Ahora, no estamos queriendo hablar en esta ocasión y en cualquier momento, no vamos a hablar de perfección, ¿me explico? Tú nunca debes pecar, ¿no? No vamos a hablar de perfección, pero sí de una vida transformada que está dando evidencia de su nuevo nacimiento. El problema de la iglesia en general, mi amado hermano, no son los que han nacido de nuevo. El problema no son los que han nacido de nuevo, no sé si me explico, porque los que han nacido de nuevo viven una vida nueva. El problema son aquellos que dicen que han nacido de nuevo y en realidad no lo son. Esos sí son el gran problema dentro de las congregaciones, ¿me explico? Y recuerden, les vuelvo otra vez a decir, dentro de las congregaciones, hermanos, no todo el que venga a una congregación cristiana como la nuestra significa que es cristiano, ¿o sí? ¿No? Ahora sí, ¿verdad? Vamos a creer por evidencia, ¿no? Por la evidencia de vida, vamos. Pero muchos que vienen dentro de las congregaciones que se asumen como cristianos desde que nacieron, ¿verdad? Desde cuna, como dicen, y ya tienen 40, 50 años y no dan esa evidencia de nuevo nacimiento, entonces, mi amado hermano, en realidad no lo son. Y ese es el gran conflicto que tenemos en las congregaciones, ¿me explico? Que convivimos en la iglesia cristiana aquellos que dicen que son nacidos de nuevo y aquellos que son realmente nacidos de nuevo. El Señor lo dio con ejemplos. ¿Recuerdan qué ejemplos era? La semilla, el grano de trigo y la cizaña, que crecen juntos. Y después, al último tiempo, es cortada, ¿no? Y separada uno y otro. Entonces, mi amado hermano, ten mucho cuidado. Por eso, nuestra intención y el deseo de mi corazón es que podamos valorarnos nosotros mismos con respecto a qué grupo pertenecemos. Ahora bien, quiero aclarar, mis amados hermanos, para entrar, hoy solamente va a ser como algo más introductorio, pero no por eso vamos a ir a la palabra, pero quiero aclarar que la palabra técnica, la palabra que más se usa pues entre las personas para nuevo nacimiento es otra palabrita que usted seguramente la ha escuchado que se llama regeneración. ¿Lo han oído? Entonces, cuando hablamos de nuevo nacimiento también hablamos de regeneración, es lo mismo. Son términos sinónimos. Mire, en la palabra de Dios te vas a encontrar estos. Nacer de nuevo, renacer, nacer de lo alto, regeneración o vivificación son exactamente lo mismo. Ajá. Dependiendo quien no lo hable. Por ejemplo, Pablo habla de muchas veces de cualquiera de estas maneras y todos se refieren a lo mismo, a nacer de nuevo, se lo repito. Nacer de nuevo, renacer, nacer de lo alto, regeneración, vivificación, todo eso es exactamente lo mismo. Por ello, mi amado hermano, la regeneración o el nuevo nacimiento no tiene nada que ver con algo que nosotros hayamos hecho. ¿Me explico? Es decir, nosotros no hicimos algo para nacer nosotros espiritualmente. Ajá. Como no hiciste tú nada para nacer, digamos, como un bebé natural, ¿no? Simplemente naciste, ¿no? No pusiste la hora y la fecha y dijiste, señores, pongan ahí las mañanitas porque yo ya nazco hoy. No, simplemente tú naciste de manera natural por haber sido engendrado por tus padres. Bueno, aquel que nace de Dios es justamente porque Dios así
lo ha puesto. Ahora, ni tú ni yo hacemos posible el nuevo nacimiento. Por más que te esfuerces, por más que quieras, por más que lo busques, Dios sí lo hace posible. Amén. Nos sucede a nosotros, por parte de Dios, no nosotros lo hacemos. Así que vamos a la palabra de Dios y ahí miremos esa gran misericordia de Dios, el habernos hecho hijos suyos o haber nacido de nuevo de lo alto, regenerados, etc. Juan 3, por favor, capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a leer esta porción, no vamos a profundizar en ella, solamente vamos a tomar algunos elementos para esta ocasión. Juan 3, versículo 1 al 3, lo cual les voy a pedir que nos pongamos en pie, por favor. ¿Lo tenemos? Dice ahí la escritura, juntos, Juan 3, del 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Me ayuda otra vez con el versículo 3, por favor? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pueden tomar su lugar. Ahora, la frase más impresionante de estos tres versículos iniciales es esto. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Me acompaña, por favor, a decirlo? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dígaselo para usted. Si yo no nazco de nuevo, no puedo ver el reino de Dios. ¿Notan lo impresionante de palabras? El Señor no se va por las ramas. No habla así suave para que Nicodemo diga, creo que como que me dijo que sí o como que me dijo que no. No sé, no es ambiguo. Simplemente, no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y fíjese, lo interesante es que Jesús, ¿con quién está hablando? Con Nicodemo. Ahora, este Nicodemo, como bien decía nuestro hermano, nos representa a todos. Jesús no solamente está hablando con ese hombre llamado Nicodemo, no solamente habla con él, no solamente se dirige a él, también es nosotros. Nicodemo no es un caso especial único y que, ay, ese Nicodemo debería haber nacido. No, nos habla también a nosotros, somos nosotros a quienes, gracias a Dios por Nicodemo, ¿verdad? Que se dio el tiempo. Yo me inclino más a pensar que buscó al Señor de noche, no tanto por tanta pena, sino por espacio, por querer platicar con el Señor, y a ver, explícame, porque sabemos que tú vienes de Dios, mira estas cosas que hacen, y el Señor le cambia la jugada hablándole acerca del nuevo nacimiento. Gracias a Dios por Nicodemo que preguntó, porque de otra manera, mi amado hermano, de todos modos el Señor lo hubiera puesto por ahí, pero gracias a Dios por Nicodemo, porque seguramente Nicodemo nos enseña mucho a decir, así somos nosotros. Entonces Nicodemo no era un caso especial, aislado, único. Tú y yo debemos nacer de nuevo o no veremos el reino de Dios. Esto significa, mi amado hermano, que no seremos salvos. No formaremos parte de la familia espiritual de Dios, no formaremos parte del reino de los cielos, no iremos al cielo. Y si no vamos al cielo, iremos entonces a la condenación eterna. Eso es lo que dentro de todo eso dice el Señor, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué profundo, ¿cierto? Qué tremendo. Porque mire, Nicodemo era un fariseo, es decir, un líder judío, un judío religioso, pues es el más religioso de todos, era él. Bueno, ese grupo, ¿verdad? Eran peritos en la escritura. Y sin embargo, Jesús le dice, versículo 15, y luego el 33, por favor. Mire, ¿cómo se expresaba Jesús de ellos? Mateo 23, 15, ¿me ayuda? Dice así. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Híjole, qué tremendo. Viene un fariseo llamado Nicodemo y él había escuchado a Jesús decir esto. Me ayuda Mateo 23, 15. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ah, caray, qué tremendo contra Nicodemo, ¿cierto? Nicodemo va y lo busca y seguramente en sus oídos ya tenía esas frases. Versículo 33. Mire cómo se expresa de los fariseos. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación eterna? Notan hasta qué punto llega y lo cual nos dice ahí.
¿Notas la importancia de nacer de nuevo? No importa qué tipo de religioso seas. No importa qué tipo, digamos, de corriente teológica tengas. No importa qué tipo de inclinación tengas, si eres bautista reformado, si eres bautista de la convención, bautista del compañerismo, si eres bautista libre, si eres bautista no sé qué, no importa que seas un bautista, simplemente dice el Señor, no importa que seas el más religioso de todos, porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Entonces, lo que Jesús dice nos lleva a ver nuestra propia condición. Esa condición espiritual de si hoy yo realmente he nacido de nuevo. Sé que para muchos dices, yo lo sé y estoy cierto. Y qué bueno, porque te estoy ayudando a fortalecerlo, a que te gloríes en el Señor, a que le des la gloria al Señor. Pero escúchame, amado hermano, esto es tremendo, porque si a este hombre llamado Nicodemo, uno de esos principales que sabía muy bien de Antiguo Testamento, le dice que es necesario nacer de nuevo, ¿qué de nosotros que somos tan ignorantes muchas veces de la palabra? Entonces lo que dice Jesús nos lleva a ver nuestra propia condición espiritual hoy sin el nuevo nacimiento. Esto es importante. No es algo menor, me explico, no es algo pequeño. Mire, hay ciertas experiencias de la vida cristiana que puedes tener o no tener y de todos modos ir al cielo. ¿Me explico? Que si hablas en lenguas, que si haces milagros, que si tienes grandes dones espectaculares, esos, mi amado hermano, son experiencias y dones que el Señor da en su mera soberanía. Y vas a ir al cielo si no lo haces, si no hablas en lenguas, si no ves visiones. Vas a ir al cielo, mi amado hermano, ¿verdad? No hay problema. Pero si no has nacido de nuevo, no irás absolutamente a la presencia de Dios. Por eso es fundamental, me explico, por eso es completamente fundamental, porque si no naces de nuevo, ¿qué dijo el Señor? ¿Recuerda? No verás o no verás el reino de Dios. Así que mi amado hermano, deberíamos todos nosotros preguntarnos, ¿ella he nacido de nuevo? Si no estás seguro de ello, deberías escuchar atentamente. Si estás seguro, espero que escuches, porque no todos saben lo que significa, incluso lo que les ha sucedido en el nuevo nacimiento. Saben que han nacido de nuevo, pero no saben qué significa eso, qué tan profundo saben. Y hay otros que lo conocen muy bien y se van a gozar el día de hoy y van a reafirmar para darle la gloria al Señor. Por eso, mi amado, hay mucho en juego. El nuevo nacimiento es, digamos, esa parte troncal que si no estás bien ahí, entonces todo lo demás no tiene sentido. Así que quiero que pienses en estas cosas que diremos hoy y experimentes en tu corazón inquietud. Experimentes en tu mente también una cuestión de decir, a ver, ¿qué está pasando? No entiendo. O agradezcas a Dios por fortalecer tu fe hoy. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Bueno, antes de experimentar el nuevo nacimiento, ¿cómo estábamos? ¿Cómo era nuestra condición? Vamos a algunos textos. Efesios 2:1. Antes del nuevo nacimiento, espiritualmente estábamos muertos. Dice, voy a ir un poquito caminando rápido para que podamos leer todos los textos sin detenernos tantos. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la condición nuestra. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, esa es la condición en que vivíamos. Somos egoístas, somos rebeldes a Dios. De hecho, somos culpables ante Dios y ante su ley, dice la Escritura. Romanos 3:19 dice que estamos bajo la ira justa y soberana de Dios. Dice 3:19 en la parte, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y Romanos 2:8 dice ahí, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esa es la condición del hombre. Y de hecho, si no has nacido de nuevo, no verás, como dice Jesús, el reino de Dios. Significa que no ves hoy lo grande, hermoso, maravilloso, fabuloso, enorme que es Dios. Esas cosas te van a aburrir. Si no has nacido de nuevo, quiero decirte que hasta orar te va a dar flojera. Decir, ay, orar, pero bueno, es que me dicen que no, pero bueno, leer la palabra de Dios, bueno, pues sí la leo, pero ni siquiera la entiendo y más bien la uso como terapia para dormirme.
Es que ir a los servicios, ¿verdad? Ahí es tan aburrido, tan cansado, así como que ya por favor cállense porque ya me quiero ir. Si todo eso experimentas, no ves a Cristo como maravilloso, como deseable, como encantador, vamos a usar la palabra en general, pues como algo que digas, esto es para mí, y abres tus ojos a ese amor, entonces mi amado hermano, amigo, que estés aquí, no has nacido de nuevo. Porque si lo ves aburrido, o ligeramente interesante, no tanto, pero más o menos, si no lo ves como lo que es, glorioso, de tal manera que todas las demás cosas pasan a formar parte de una otra categoría ahí aparte, debajo del Señor. De hecho, si no deseas la Biblia, no deseas la pureza, no deseas la santidad, no tienes esperanza, entonces no has nacido de nuevo. Así que cuando Jesús nos dice que debemos nacer de nuevo, nos está diciendo que la condición actual de los hombres sin el nuevo nacimiento es justamente irremediablemente débil, corrupta, culpable, está en la condenación. De hecho, es lo que decía, ¿no? Que sí, obviamente que más a todos los que refieren a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no viven, no andan. De tal manera, mi amado hermanos, que sin esa asombrosa y maravillosa gracia de Dios, esa gracia admirable para con nuestras vidas, si no nos gusta oírla, si no nos gusta buscarla, entonces, mi amado hermano, hay un gran problema. Estás caminando en arenas movedizas. Por eso considera lo que dijo Jesús. El que no naciere de nuevo, ¿qué cosa? No podrá ver el reino de Dios. Y quiero que lo repitamos varias veces porque varias veces lo vamos a decir. Jesús por eso dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y escuche, me encanta muy precisamente el Señor dice, mire, el que no naciere de nuevo, escuche, no dice no podrá ver, no puedes hoy. Quien ha nacido de nuevo, hoy puedes experimentar el reino de Dios. Hoy puedes mirarlo, hoy puedes tenerlo ahí, gloriarte en él. Quien no ha nacido, pues por supuesto que se le hace completamente ajeno y aburrido. También debes considerar que el Nuevo Testamento es algo que el nuevo nacimiento es algo que nos hace, no que nosotros hagamos. Es decir, a nosotros se nos hace esa bendición, esa misericordia de ser o de nacer de nuevo. Nosotros no la hacemos. Juan 1:13, por favor. Dice el Señor así. Bueno, la escritura. En Juan 1:13. ¿Lo tiene? Dice la escritura. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire cómo se enfatiza, cómo se subraya. Dice la escritura. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que nacen de nuevo han sido obviamente engendrados por Dios. Mire cómo se enfatiza, cómo se subraya. Los hijos de Dios son aquellos que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Y el apóstol Pedro lo repite en Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 3. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire, por su grande misericordia nos hizo renacer. Así que considera esto. Así como tú no fuiste el causante de tu nacimiento, tampoco lo eres en cuanto al nacimiento espiritual. Nosotros no provocamos el nuevo nacimiento. Dios sí lo hace. Todo lo bueno que hacemos, mi amado, ahora es la consecuencia del nuevo nacimiento. Lo que dice Juan que leímos al principio es consecuencia del nuevo nacimiento. No al revés. No es porque yo hago esto, entonces soy nacido de nuevo. Es porque somos nacidos de nuevo. Esto significa, mi amado hermano, entonces, que el nuevo nacimiento escapa siempre a nuestro control. ¿Me explico? No está bajo nuestro dominio.
Nosotros no lo controlamos. Y así entonces nos enfrentamos a algo importante. Así como el bebé, notan, cuando nace, él simplemente no es el generador de su propio nacimiento, pero cuando nace, ¿en qué se convierte ese bebé? Sale y dice, bueno, ya me voy a trabajar porque ya tengo que hacerlo. ¿En qué se convierte? En un dependiente total de sus padres. Cuando nacemos de nuevo, entonces, justamente es lo que sucede, nos convertimos también en totalmente dependientes de nuestro Padre. Por eso el egoísmo, la cuestión de decir yo puedo hacerlo, el hecho de decir no necesito a Dios y demás, es justamente la señal de que yo no he nacido. Porque quien nace de manera natural, inmediatamente requiere de los cuidados de otro, ¿cierto? Igual yo, cuando nazco de nuevo, requiero inmediatamente de la ayuda de otro, que este otro es Dios. Ajá. Entonces, mi amado hermano, por eso es importante. Jesús dice, ¿me acuerdan que dice? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nos dice que no podemos obligarnos a nacer de nuevo, ¿eh? Nos dice que no podemos tú y yo obligarnos, o sea, ahora voy a nacer de nuevo porque yo quiero ser cristiano y yo lo voy a hacer por mi fuerza. No se puede, simplemente. También deberíamos considerar que lo que dice el Señor sobre el nuevo nacimiento debe hacernos pensar sobre la libertad de Dios en la salvación. Es Dios quien nos da el nuevo nacimiento, o sea, es Dios el quien nos salva, no somos nosotros. Juan 3:8, por favor, busca. Mire cómo le dice Jesús a Nicodemo en cuanto a esto. Me ayuda 3:8 de Juan. Dice así, acompáñame. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, ya notan ustedes, aquí habla acerca de la plena libertad soberana de Dios sobre el nuevo nacimiento. Sin Dios, mi amado hermano, estamos espiritualmente muertos, estamos en rebeldía, como ya lo dijimos. Por naturaleza, dice Efesios, somos hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿eh? Nuestra rebeldía es tan grande que no podemos percibir las cosas que son celestiales, que son de Dios, ni siquiera desear absolutamente nada que es Jesucristo y lo que Él ofrece. Segunda de Corintios, capítulo 4:4 dice lo siguiente. Era la condición en que estábamos, ¿no? Aquellos que no han nacido de nuevo, así están. Dice segunda de Corintios 4:4, ¿lo tiene? Dice, acompáñeme. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, mire, en los incrédulos, en los que no están o no han nacido de nuevo, tienen una ceguera que les impide justamente ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo. No ven a Cristo como glorioso, no lo ven a Cristo como deseable, no ven a Cristo simplemente como algo que para ellos es importante, sino que lo ven como un buen maestro, una buena persona y bueno, una persona que por allá estaba y que hace bien y que bueno, está bonito, ¿no? Lo que dice, está interesante, está curioso, porque además los cristianos son muy interesantes, muy gentes, entonces me gusta ese ambiente, por eso voy a estar ahí. No es así. Por tanto, mi amado hermano, si hemos de nacer de nuevo, esto dependerá decisiva y fundamentalmente de quién. De Dios y no de nosotros. Por eso, mi amado hermano, ora al Señor para que Él toque el corazón, la vida, los pensamientos, abra las mentes, tire, ¿verdad? Todo obstáculo para que ellos puedan ver a Cristo. La decisión de Dios de darnos vida no era la respuesta a lo que nosotros hicimos o hacemos como muertos espirituales, sino más bien dicho, lo que hacemos era una respuesta a esa acción de Dios. ¿Me explico? Ahorita lo hacemos. Bueno, es decir, para la mayoría de las personas, al menos al principio, parece que resulta muy desconcentrarte. A ver, ¿y entonces nosotros qué hacemos? Bueno, piensa un momento en la resurrección de Lázaro. ¿Recuerdan a quién era Lázaro, el amigo de Jesús? Porque hay otro Lázaro en la Escritura. ¿Recuerdan que el otro Lázaro? Ese que era un mendigo que estaba allá a las afueras de un señor que comía cada día con esplendidez y vestía ropas finísimas, ¿verdad? Y Lázaro fue recogido por los ángeles y llevado, obviamente, al seno de Abraham, mientras que el otro rico fue enviado
al Seol, ¿verdad? Bueno, esa es esa historia. No estoy hablando de este Lázaro, sino de Lázaro, el amigo del Señor. ¿Recuerdan qué sucede con Lázaro? Se pone enfermo, le mandan decir, tu amigo Lázaro está enfermo y el Señor dice, está bien, se queda varios días ahí y después de varios días le dice a sus discípulos, vamos a ver a Lázaro porque, pues, duerme. Aunque le avisaron después de que pues es que ya murió, ¿no? Bueno, sus discípulos pensaban, bueno, pues, está descansando ya Lázaro, ya seguramente. Pero después cuando le avisan que había muerto, pues esto ya es tremendo. Y mire, pasó 4 días de ese evento. Jesús va a esa tumba. Ahora, ¿en qué condición estaba Lázaro? Muerto. ¿Qué podía hacer Lázaro por sí mismo? Nada. No podía decir ahí, bueno, ¿y si me levanto y les doy la sorpresa a todos? No, simplemente estaba muerto, muerto completamente, muerto de 4 días. Y entonces vaya a Juan capítulo 11, versículo 43 y 44. Entonces, justamente Jesús, después de haber oído a sus hermanas Marta y María y hablando con ellas, y todo el pueblo había visto ahí todo lo que se habían congregado, cómo Jesús justamente estaba ahí consolándolas, ¿verdad? Y todas estas cuestiones, y sale Jesús, y bueno, todos ven, obviamente, a Jesús que sale y van detrás de él, y Jesús se pone frente a la tumba, dice que llora y hace algo. Ajá. Jesús les pide que tiren o que retiren esa piedra que cubría el sepulcro, ¿cierto? Señor, pero si ya tiene 4 días de muerto, bueno, de todos modos, quítenla. Y entonces pasa esto, versículo 43 y 44, Juan 11, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Ahora, Lázaro, cuando movieron la roca, dijo, ya me voy a levantar porque creo que ya es el tiempo. Eso fue lo que hizo él. ¿Cómo estaba después de que Lázaro tenía 4 días? Si remueven la piedra esa, ¿qué sucedería? Hiede de días, ¿verdad? Ya apestaba, a pesar de que habían hecho muchas, lo habían puesto aromatizado y le habían muchas cosas. Bueno, hermanos, pues de todos modos, olía feo. Y cuando mueve eso y entonces, fíjese, ¿qué hace el Señor? Clama a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Qué hubieras hecho tú cuando estabas ahí? ¿Cómo es posible este Señor que diga estas cosas? No, si está muerto. Pero pasa algo. Y el que había muerto, ¿qué hace? Salió. Ahora, no fue hasta que tuvo vida que Lázaro se movió para salir. ¿Cierto? Así es como Dios opera en el nuevo nacimiento. Respondemos a su voz que nos da vida. Eso es el asunto. Respondemos a la voz que nos da vida, a su propia voz que nos da vida. La palabra, mi amado hermano, recuerden que fue la que creó vida y crea vida también en Lázaro, como al principio. Así es como la gente nace de nuevo y Dios que usa para hacernos nacer de nuevo. Su palabra. Por eso, mi amado hermano, si tú te tapas los oídos cuando vienes al servicio y nada más oyes esto de bla, 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 y tú dices, ¿quién sabe qué dice? Ya quiero ir porque ya tengo mucho sueño, ¿verdad? Y empiezas a cantar canciones para levantarte, empiezas a decir, ay, mira, mira. Entonces no vas a oír la voz de Dios y entonces seguirás exactamente muerto como Lázaro antes de que el Señor le dijera sal. La gente nace de nuevo y Dios usa la palabra porque es su palabra y dice que la Escritura que la palabra da vida y es poder de Dios para salvación. Entonces, mi amado hermano, por eso Dios usa la predicación para hacerlo, usa las palabras de su palabra para hacerlo. Y fíjate esto, entonces significa que Dios te puede usar a ti que has nacido de nuevo para que su palabra esté en los muertos. Ya casi me prefiero al final, solamente quería hablar de esto así rapidísimo y de lo que vamos a tratar. Mire, la gente nace de nuevo porque Dios usa su palabra para hacerlo. Usa una predicación, usa tus palabras para que otros puedan nacer. Así que ya sabes, mi amado hermano, quédate callado para que Dios no te use y alguien nazca.
Por decir, de todos modos van a hacer, ¿no? Si el Señor así. Pero si tú te quedas callado, no vas a ver ese gran milagro, esa gran misericordia. Pero lo que sí sucede es que en el nuevo nacimiento o regeneración, siempre, 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 lo que va a suceder es que Dios usa su palabra para dar vida. Ayúdeme, primera de Pedro capítulo 1. Deje ver el texto. Sí. 1, 23 y luego el 25. Primera de Pedro 1, 23 y 25. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Primera de Pedro 1, 23 y luego el 25. ¿Está bien? Para ligar estas dos partes, porque ahí hay una parte que es, digamos, es lo que va a decirnos un poquito más y después lo va a unir. Versículo 23 y 25, juntos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pueden tomar su lugar. Escucha entonces. Renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y escucha esto. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mas la palabra de Dios que permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es justamente, mi amado hermano, el Evangelio, las buenas nuevas, la palabra de Dios que hace que nazcas de nuevo. ¿A cuántos de ustedes vinieron a Cristo y nacieron de nuevo sin escuchar absolutamente nada de la palabra? Nada. Oyeron los cantos de un ave y dijeron, ya nací de nuevo. Dios trae su palabra. Aunque los pájaros y la creación nos cuentan quién es Dios. Escuche, aunque Dios es quien engendra a sus hijos, la semilla por la cual lo hace es la palabra de Dios. Y esa semilla, ¿quién la siembra? ¿Quién es? ¿Quién toma esa palabra y la va sembrando? Nosotros. Fíjese, mi amado hermano, quien ha nacido de nuevo, sabe quién es Dios, sabe lo que ha hecho con él y lo que hace es ahora prodigar la palabra para que otros conozcan a través de la palabra al Dios de la Biblia. Entonces, aunque Dios es quien engendra a sus hijos, la semilla por la cual los hace renacer es la palabra de Dios, es el evangelio que predicamos. Dios, mi amado hermano, es la causa unilateral, soberana, libre, decisiva del nuevo nacimiento. Él solamente lo es, pero Él usa su palabra para llevarla a cabo. Por ello, mi amado hermano, yo te estoy pidiendo, ora para que en este tiempo, en estas semanas de enseñanza de lo que vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento, podamos a través de la exposición de la palabra, a través de lo que la palabra de Dios ve aquí, hacer que amigos, familiares, personas cercanas a nosotros, podamos justamente que ellos puedan escucharla, podamos traerlas, podamos invitarlas para que ellos puedan justamente tener la palabra del Señor y en ellos el Señor pueda obrar para salvación. ¿No te gustaría? Así que si has nacido de nuevo, hay algo que el Señor te ha provisto además de eso, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en tu vida, amas a Dios y te preocupas por los perdidos. Esa es una de las características. ¿Me explico? Quien es hijo de Dios tiene al Espíritu Santo y morando en ti, amas a Dios y también te preocupas porque otros vengan a salvación. No dices, bueno, yo ya estoy del otro lado, los demás, arréglenselas. Así que ora e invita a otros para venir a Dios a oír la palabra en este lugar. Para que Dios pueda despertar sus oídos, abra sus ojos, les dé esperanza a través del Evangelio. Seamos instrumentos, mi amado hermano, para resucitar a los muertos. Vuelvo a repetirte, seamos instrumento para resucitar a los muertos
quienes jamás, una vez resucitados, irán, o nacidos de nuevo, irán al infierno eterno, porque han sido resucitados como tú y yo por la palabra de Dios, por la soberanía de Dios, para su propia gloria. Así que, mi amado hermano, la invitación que te estoy haciendo el día de hoy es justamente esto. Esto es lo que vamos a ver durante estas semanas. Pero te estoy pidiendo, invita. Ora y oremos para aquellos que no han nacido de Dios, sean tocados por el Espíritu Santo y despierten a una vida nueva. Y que otros seamos impulsados para ser los instrumentos de Dios, para llevar su palabra, para que Dios pueda resucitar a los muertos. Así que, mi amado hermano, comprométete con Dios. Comprométete con su reino, porque hay muchos que se están perdiendo. Y nosotros que estamos ya en las manos del Señor, estamos viendo el reino de los cielos, parece que estamos ocultándole al mundo lo que es el Dios maravilloso y grande que tenemos. Así que, mis amados hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias